Bueno, pues estoy emocionada de estar otra vez aquí con ustedes. Estoy animada porque ha habido mucho interés en el libro del que estamos hablando y más que esperábamos. Entonces ya llegaron los libros, pero solamente hay 2 porque ya se vendieron los demás. Entonces hay una lista que si usted está interesado en ordenar uno de estos libros puede poner su nombre, si no alcanza uno de los 2, para que los ordenemos nosotros. Pero tengo un libro, bueno, tengo 2 libros que voy a regalar, pero primero les voy a hacer una pregunta. Esperen a que termine la pregunta y el que alce la mano primero le voy a dar oportunidad de responder, a ver si se gana el libro. La semana pasada hablamos de 2 tipos de crianza. El que me pueda decir cuáles eran los 2 tipos de crianza y un breve descripción de lo que era. Embajador y propietario. Sí. El embajador es básicamente como Cristo, que extiende gracia. El propietario es el que dice, es mío. ¿Qué vas a hacer, hijo? Lo que hace el hijo es básicamente cómo me va a afectar a mí. Está más enfocado en mí que en mi hijo. Perfecto, gracias Gaby. ¿Me dan el libro? Sí. Al final te lo doy. Y al final de hoy voy a hacer otra pregunta, entonces estén poniendo atención. Bueno, entonces la semana pasada hablamos, bueno, creo la mayoría del tiempo estuvimos hablando sí, del embajador y del propietario, igual como vimos todas las respuestas de los jóvenes y de los niños de las clases. Si no estuvo aquí la semana pasada o no alcanzó, no vio las respuestas, traje unas copias más. Encuentran acá enfrente en esta silla y en esa silla si le interesa. Bueno, y entonces apenas empezamos realmente los 14 principios. Y el primero que vimos fue el llamado. Y el principio era que nada es más importante en tu vida que ser un instrumento de Dios para formar una alma humana. Y hablamos básicamente que el ser padre es un llamado especial, específico. Es nuestro ministerio, no solamente es de controlar a los niños y que no se lastimen, es un llamado. Muchas veces las personas tal vez sienten como, que es mi propósito en la vida, para qué estoy aquí. Y si eres padre o madre, ese es tu llamado principal. Y el segundo principio que vimos fue gracia. Y era que Dios nunca te llama a un trabajo sin darte lo que necesitas para hacerlo. Nunca te manda sin ir contigo. Y realmente, hermanos, vimos que la gracia realmente es lo principal que necesitamos para criar a nuestros hijos. Como decía Gaby, el embajador se enfoca en la gracia que Dios nos ha dado a nosotros y dárselos a nuestros hijos. Y creo ley fue la última que vimos, ¿verdad? Ok. Ley, el principio era, tus hijos necesitan la ley de Dios, pero no puedes pedirle a la ley que haga solo lo que la gracia puede hacer. Hablamos de, sí, las regulaciones, las leyes son importantes. La Biblia lo dice, que sin la ley nosotros no supiéramos qué es malo, qué es lo bueno y qué es lo malo. En Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado?
de ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces vimos que es muy importante la ley de Dios para traer la convicción, no solamente a nuestros hijos, pero igual a nosotros mismos. Pero todo tiene que llevar el balance, porque la ley apunta a la gracia realmente de Dios, porque la ley nos pone en un lugar donde vemos que no podemos, que realmente no somos diseñados para poder. Y entonces, con eso en mente, seguimos. El próximo principio es la inhabilidad. Y esto simplemente es reconocer lo que no puedes hacer. Es clave para ser un buen padre. Admitir que no tienes el poder de cambiar a tu hijo cambiará la manera con que tú reaccionas y actúas con ellos. Puedes tener cierto control sobre las acciones de tus hijos, pero realmente todo es temporal. El cambio que necesitan tiene que ver con algo interior. Las actitudes de tus hijos son síntomas de lo que está pasando adentro de tus hijos. Cambio empieza de adentro y luego naturalmente producirá cambios externos que realmente durarán. Creer que puedes producir cambio en tus hijos te llevará a ser más agresivo, amenazante y concentrado en reglas y castigos. Lo que pasa muchas veces con padres es que tienen a sus hijos pequeños y los tienen bien controlados mayormente, y luego van creciendo y de repente se sorprenden cuando sus hijos se empiezan a rebelar. Y los que los papás se preguntan es ¿qué pasó con mi hijo? O ¿qué pasó con mi hija? Pero la realidad es que muchas veces no ha pasado nada. Ese siempre ha sido tu hijo o siempre ha sido tu hija. Simplemente lo que está pasando es que crecieron y ya no tienen miedo a tus amenazas. Ya no tienes tú algo que ofrecerles que ellos se sientan motivados para hacer caso. Ya no tienen miedo y tus métodos simplemente ya no funcionan. Entonces realmente es ese cambio que tú veías, el comportamiento era todo temporal. Y es igual para nosotros. Cuando nos vemos en una situación difícil, empezamos a decir cosas, actuar de cierta manera y realizamos que, nos preguntamos, ¿verdad?, de dónde salió. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hice esto? Y en realidad eso es simplemente lo que ya está dentro de nosotros. Igual con nuestros hijos, no pasó nada a ellos, simplemente está saliendo lo que siempre ha estado ahí. Por eso necesitamos admitir que nosotros no podemos producir ese cambio, solamente Dios. Ok, y identidad. El principio de la identidad es reconocer, es muchas veces, si tú no estás descansando como padre en tu identidad en Cristo, buscarás tu identidad en tus hijos. Ese es un principio muy importante, porque explica por qué nuestros hijos tienen la habilidad de herirnos profundamente, por qué nos pueden hacer tan enojados y por qué tienen la habilidad de robar tu gozo y tu descanso. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien, a un padre o tú mismo decir, ¿por qué me haces esto a mí? Eso lo mencioné la semana pasada. ¿Cómo nos puedes hacer esto a nosotros, a tus hijos? Cuando ellos no lo estaban haciendo, muchas veces no es
contra ti, pero eso está reflejando que tal vez estás basando tu identidad en tus hijos. Todas nuestras acciones y reacciones están conectadas a quién creemos que somos, quién creemos que es Dios y qué creemos que es el propósito de la vida. Qué es importante, a quién vamos para pedir ayuda y en qué dependemos para que nos dé paz, descanso y seguridad. Sabiendo esto, muchas veces no respondemos a nuestros hijos con la realidad. No estamos respondiendo basado en quiénes son, ni lo que están haciendo, sino qué pensamos nosotros, creemos que están haciendo, nuestra interpretación. Si pasas más tiempo castigando a tus hijos por quebrar la ley que hablarles de Cristo, quien guardó la ley perfectamente por ellos, porque Dios sabía que ellos nunca podrían, entonces tu respuesta no es por su desobediencia, sino por cómo tú interpretas la desobediencia. Dios sabía que tus hijos no iban a poder guardar la ley. Igual Él sabía que tú no ibas a poder guardar la ley. Entonces, no nos debemos de sorprender, ¿verdad? Cuando nuestro hijo sigue haciendo el mismo error, tiene los mismos problemas. Él está perdido, ¿verdad? Necesita una identidad. ¿Cómo podemos saber si tú estás basando tu identidad en tus hijos? Algunas pistas pueden ser enfocarte demasiado en el éxito, preocuparte mucho por tu reputación, un deseo grande de tener el control, mucho énfasis en hacer en lugar de simplemente ser, y mucha tendencia a tomar cosas muy personales. Eso es algo que cada uno de nosotros debemos de observar en nuestras vidas. ¿Cuál es tu enfoque cuando estás criando a tus hijos? ¿Es pórtate bien? ¿Es asegurarte que no toquen lo que no deben? ¿Cómo tomas sus reacciones? ¿Cómo tomas sus comentarios? Y no estoy diciendo que los comentarios de los hijos no duelen. Claro, van a doler porque son tus hijos. Pero hay que recordar que lo que dicen, lo que hacen es a raíz de un problema más grande, no es solamente contra ti. Realmente creer que es solamente contra ti es una idea muy, muy cerrada, muy pequeña y muy peligrosa, porque tú estás viendo a tu hijo solamente como tu enemigo en lugar de la gran necesidad que tienen ellos. Este principio de la identidad creo es lo más importante, ha sido lo más importante en mi vida personal creciendo, porque fue algo que mi papá siempre se aseguraba que yo supiera, y que yo veía que él estaba seguro en su identidad. Como mi papá realmente se basaba su identidad en Dios, yo no me sentía como obligada a hacer que mi papá se vea bien, ¿verdad? Y eso fue algo que yo fui aprendiendo, no fue en un momento. Cuando yo estaba en la escuela elemental, en el elementary, es primero, segundo, tercero, bueno, desde el kinder, yo tenía muchísima ansiedad de ir a la escuela. Recuerdo mucho que hubo un tiempo en mi vida cuando no podía irme a la escuela sin ir al baño a vomitar porque mi ansiedad era muy grande. Yo por mucho tiempo, yo no recuerdo cuánto tiempo fue, pero recuerdo eso muy claramente, que yo tenía una gran ansiedad
de hacer algo mal, de decepcionar a mi maestra o que quebrar una regla sin saberlo y no quería ir. Yo no estaba feliz yendo a la escuela, tenía mucho miedo, mucha ansiedad. Hasta que un día, yo no recuerdo esto muy bien, recuerdo toda la ansiedad y todo esto, pero mi papá me dijo una vez que un día él me dijo que no importaba si sacaba F, no importaba si me regañaban, si no hacía algo bien, si no sacaba puras A, él como quiera me iba a amar. Porque soy su hija, y simplemente porque soy su hija, él me iba a amar. Que su amor no dependía de lo que yo hacía, sino de quien yo soy para él. Y entonces, dice que después de eso, realmente yo fui cambiando, porque me sentí liberada a poder cometer error sin tener miedo que no iba a tener el amor, el soporte de mi familia, de mi papá, porque sabía que su aceptación era porque simplemente soy su hija, no porque me porto bien o saco buenas calificaciones. Entonces, eso fue algo muy grande en mi vida. Y realmente, toda mi vida, esa fue una ocasión. Pero después recuerdo, cuando fui creciendo, algunos de ustedes tal vez recuerdan que yo tenía un estilo diferente. Me gustaba mucho ponerme negro y usar cadenas y cosas así. Y recuerdo durante ese tiempo pensar como, oh, yo sé que cuando los otros pastores me ven, tal vez estén pensando algo malo de mi papá, ¿verdad? Tal vez piensen, no, yo no sé qué piensan, ¿verdad? Pero a mí no me importaba mucho eso. Como quiera, me gustaba vestirme así. Pero después, con todo ese tiempo, yo aún más me daba cuenta que mi papá basaba su identidad como padre en Dios, no en mí. Porque a veces hasta yo me sentía como, oh, voy a ir a esta conferencia de pastores vestida así, que van a decir de mi papá. Pero mi papá no le importaba, o sea, él siempre fue claro conmigo que si yo estaba firme en mi fe, si yo sabía quién era, sabía que yo soy hija de Dios, no importaba cómo me vestía y no importaba qué pensaban de mí. Y entonces, eso realmente ahora viendo atrás, veo que fue un impacto muy grande para mí. Porque como él no estaba preocupado de qué van a decir de mí, cómo yo me vestía, yo pude tomar una identidad en Dios igualmente. Sabiendo que tal vez me veía de cierta manera o tal vez pensaran de mí o de mi papá de cierta manera, yo sabía quién era. Igual mi papá sabía quién era. Entonces, si yo y mi papá sabíamos y él sabía su relación con Dios, todo estaba bien. Fue algo muy impresionante, impactante en mi vida. Cómo mi papá realmente basa su identidad en Dios, y por esa razón yo puedo hacer igual. El siguiente principio es el proceso. Y dice, debes estar comprometido como un padre a una perspectiva de crianza de largo término, porque el cambio es un proceso, no un evento. Como les dije de mi historia, que eso yo hasta hoy realmente lo estoy como viendo por qué pasaron las cosas que pasaron y cómo los pude interpretar yo. La crianza de los hijos sería mucho más fácil si el problema fuera simplemente acciones equivocadas,
Pero la realidad es mucho más profunda que esto. Tus hijos no solamente necesitan corregir su comportamiento, necesitan vida. No solamente son rebeldes o egoístas, sino están ciegos a su pecado. Lo que es por la gracia de Dios, lo que es obvio para ti no es obvio para ellos. Lo malo que hacen no es obviamente malo para ellos. Y tengo un ejemplo de esto también. Bueno, como ustedes saben, estamos foster parenting a 2 niñas. Bueno, una niña y su hermana la tenemos en los fines de semana. Pareciera que tienes que repetir lo mismo 100 veces, ¿verdad? Cuando tienes 2 niños pequeños, no le pegues a tu hermana, no le pegues a tu hermana. Y uno a veces como, ay, no entiende o nunca va a entender por qué sigue haciendo lo mismo. Y algo que me ha ayudado mucho es entender que los niños no necesariamente piensan que están mal, ¿verdad? Ellos piensan que están justificados. Por ejemplo, si Melody va y le quita un juguete a su hermana María va y le pega, ¿verdad? Eso naturalmente hacen todos los niños. Si usted ha estado con niños, eso es lo que pasa 100 veces al día. Y entonces es como tenerme que recordar, ok, la niña más grande, María, ella se siente justificada, ¿verdad? Este es mi juguete, yo estaba jugando con él, ella me lo quitó, ahora yo voy a imponer mi justicia. Entonces, obviamente, una niña de 3 años no va a entender y no me va a decir, oh, yo le pegué porque soy pecador y necesito la vida de Dios y necesito restaurar mi relación con Dios. ¿Verdad que no? O sea, una niña de 3 años no me va a decir eso. Pero con cosas pequeñas que yo diga o que haga en esas situaciones, no importa si lo tenga que repetir 1000 veces, algún día lo va a entender. Cuando sucedió esto, por la 100 vez, ¿verdad? Yo me puse a pensar y dije, ok, ¿qué le puedo decir a esta niña para ayudarla a empezar a entender? Entonces, durante este tiempo, como querían el mismo juguete, yo le di, ok, vamos a poner un timer, ¿verdad? 2 minutos tú y 2 minutos ella. Cuando era el turno de la niña más grande, ella no esperó a que sus 2 minutos hayan terminado. Simplemente fue y le dijo a Melody, bueno, tú juega con él. Y yo le dije, oh, muchas gracias. Pero de repente se me ocurrió decirle, María, ¿sabes lo que tú has hecho? La acción de tú darle el juguete a Melody, aunque tú no tenías que, era tu turno y Melody realmente no lo merecía. ¿Sabes qué es eso? Y le dijo, eso se llama gracia. Cuando una persona le da algo que ella o él no necesita darle a una persona que no lo merece. Claro, María tiene 3 años, no sé si me entendió, pero me estaba escuchando. Y como yo la alabé por hacer lo que hizo, sí me estaba escuchando. No sé si hoy o mañana vaya a entender eso, pero algún día lo entenderá si Dios me sigue dando esas oportunidades de hablar de esa manera con ella. Cambia tu mentalidad de 3 maneras. Primero, cría a tus hijos con la mentalidad que es un proceso. Tus hijos son personas bajo construcción. No esperes que en un día sean una obra completa. Aún nosotros estamos bajo construcción. Estaremos completos solamente cuando estemos en la presencia de Dios.
Debes de ver la crianza como una larga y constante conversación. Esa conversación empieza al momento que tu hijo nace y realmente nunca termina. Como esa conversación corta que tuve con María. Esa es solamente una parte de la conversación, ¿verdad? No terminó ahí, no empezó ni terminó ahí, va a seguir. Y entonces, como muchos no crían a sus hijos con la mentalidad de proyecto, Sí, cría a tus hijos con una mentalidad de proyecto. En lugar de simplemente reaccionar a cada cosa que tu hijo hace, debes de recordar que Dios te lo ha dado con un propósito, de que lo apuntes a Él. Eso significa que como tú conoces bien a tu hijo, usarás cada oportunidad que Dios te da para atenderlo de la manera que tú sabes será mejor para Él. No te sorprendas o molestes cuando de nuevo tu hijo necesita de ti. Como muchos no crían a sus hijos con esta mentalidad de proyecto, su estilo de crianza tiende a ser emocionalmente reactivo. Esto significa que nuestros hijos, en lugar de aprender que necesitan la autoridad consistente y buena de Dios, empiezan a ser meteorólogos emocionales. ¿Qué significa esto? Yo recuerdo muchas veces cuando yo estaba creciendo y yo y mis amigas queríamos hacer algo, salir a un lado o quedarnos en nuestras casas. Recuerdo muchas veces mis amigas decir, estoy esperando el perfecto momento. Todavía no, está de mal humor. O tal vez mañana, estoy esperando que ya no esté tan frustrada o sea, estaban como haciendo eso, ¿verdad? Meteorologists emocionales, ¿verdad? Están como viendo a ver cuándo están de buen humor, cuándo están de mal humor, para pedir permiso de hacer algo. Yo no pensaba nada de esto cuando estaba creciendo, pero ahora pensándolo, es algo realmente grave. O sea, sabemos que nuestras emociones cambian cada día, eso es natural, pero nuestras emociones no pueden ser lo que van a determinar nuestras decisiones o nuestras palabras o qué hacemos, qué decimos. Nuestros hijos necesitan saber que como tú te sientas, tú vas a ser consistente en tu cosmovisión, ¿verdad? De la vida. Si tú nunca dejas ir a tu hijo solo al mall, por ejemplo, debe de ser consistente, porque si algún día dices, bueno, sí, entonces eso es lo que va a estar pasando, que van a ver cómo vamos a esperar el momento correcto para pedir permiso. Seguimos con perdido. Como padres, no estás enfrentándote simplemente con comportamientos malos, pero con una condición que causa malos comportamientos. Esto es lo que estamos viendo una y otra vez, que los problemas no solamente son de las actitudes y de las acciones, ¿verdad? Es más profundo. Nuestros hijos no simplemente son desobedientes, rebeldes, flojos o resistentes a la autoridad. Actúan de esa manera porque están perdidos espiritualmente. Nuestros hijos creen dos grandes mentiras, y es la mentira de la autonomía y la mentira de la autosuficiencia. Y la verdad es que nosotros como padres muchas veces creemos lo mismo de nosotros. Sin embargo, tú y tus hijos necesitan ser guiados por un padre. Entonces esto es nosotros realmente admitir que sin nuestro padre también estuviéramos perdidos. Que realmente nosotros no somos autónomos.
No somos autosuficientes, necesitamos a Dios. Eso es algo que nuestros hijos necesitan entender. ¿Y qué es lo que necesita un niño perdido? Un niño perdido necesita consejos y perspectivas diversas. Los niños perdidos no creen que están perdidos, entonces no piensan que necesitan de tu ayuda. Necesitan compasión. No hace sentido enojarse contra alguien que anda perdido. Los niños perdidos necesitan a padres que añoran que sean encontrados. Esperanza. Cuando nuestros hijos empiezan a darse cuenta de su condición, necesitan ser asegurados que hay esperanza a través de Jesús. Y rescate. La única esperanza para un niño perdido es la transformación radical de su corazón. Por eso nosotros como padres buscamos cada oportunidad para llamar la atención al problema que tiene su corazón y apuntar a Dios, quien es el único que los puede rescatar y dar un nuevo corazón. Y necesitan sabiduría. Nuestros hijos necesitan tener la sabiduría para saber cuándo decir no. No a la autoridad de Dios, sino a sí mismos. Cuando llegan a entender nuestros hijos su necesidad de ser guiados, de ser transformados, que necesitan un nuevo corazón, van a poder empezar a verse a sí mismos, van a poder empezar a ver necesito decir no a mí mismo. Autoridad. Y el principio de autoridad dice: uno de los problemas fundamentales en la vida de un niño es la autoridad. Enseñar y moldear la protección beneficial que ofrece la autoridad es fundamental a ser un buen padre. Los niños entran al mundo como autosoberanos. Jesucristo sabía que tu hijo nacería en esclavitud a sí mismo. Eso es claro en este pasaje de 1 de Corintios 5:15. Como piensan que ellos tienen la autoridad sobre sus vidas, no se someten a la autoridad de otros ni confiesan sus fallas, porque no creen que están fallando. Igualmente, no olviden que como padres no tenemos autoridad independiente, sino la que Dios nos da. Eres un embajador para Dios y tu trabajo es apuntar a la autoridad de Dios. Lo que Dios te manda hacer es enseñarle a tus hijos qué tan hermosa, paciente y ayudante es la autoridad de Dios para que ellos quieran someterse a ella. Una pregunta que quiero que ustedes piensen: